Pues en esta mañana tenemos la lección número 22. Ahí en sus expositores, ya mero se nos acaba el expositor, hermanos, nos quedan 4 lecciones más. Y en este día, si me das la siguiente slide, tenemos la lección número 22 que dice la satisfacción del buen servicio. A mí el título de esta lección me suena así como que customer service. Ahí en la escuela nos están inculcando ese término a los maestros. Nos dicen, los niños son tus clientes. Y si los niños son tus clientes, tú le tienes que dar un servicio como si estuvieras trabajando en una empresa, ¿verdad? Los padres son nuestros clientes. Entonces, cuando yo vi este título, dije, mira nada más, la satisfacción del buen servicio. Aquí el expositor nos está hablando también que como cristianos tenemos que dar un buen servicio nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Esta lección está dedicada más que todo a nosotros como cristianos, ¿sí? Ahorita vamos a ver en la slide, ya la tenemos ahí. El estudio tenemos ahí nada más en la siguiente slide. Le puse ahí el pensamiento central. Dice, la aspiración de toda persona que sirve al Señor debe ser que aún después de su partida o despedida, todos reconozcan su esfuerzo y lo usen para bien de la obra. Hermanos, cuando yo leí esto, no tuve menos que acordarme de la pastora, porque dice aquí, la aspiración de toda persona que sirve al Señor debe ser que aún después de su partida o despedida, todos reconozcan su esfuerzo. ¿Es así para nosotros? Sí, ¿verdad? Ya nuestra pastora nos predicó, nos adoctrinó, ¿verdad? Nos enseñó la palabra y entonces ella ya partió con el Señor. Sabemos que ella está con el Señor, pero nosotros seguimos recordando su esfuerzo y lo usamos para bien de la obra, ¿verdad? Muy bien. Luego el texto dice del apóstol Pablo ahí en Hechos 20, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, cuando estaba leyendo el capítulo 20, estaba entre 19 y 20 porque están enlazados. Cuando yo lo estaba leyendo me recordaba mucho a las palabras de Jesús antes de su prendimiento, antes de que lo arrestaran, y sus últimas palabras de que me voy pero no los dejaré solos, y las palabras del Señor cuando nos decía, y en el mundo tendréis aflicción pero confiad. Cuando yo estaba leyendo este capítulo dije, tiene mucha semejanza con las palabras del Señor Jesús, pero a ver, hermanos, aquí nos va algo. No sabemos si el apóstol Pablo conoció a Jesús, sí, porque no lo sabemos. A lo mejor coincidieron por ahí en las fechas, a lo mejor escuchó hablar de él, porque yo estoy segura, más que segura, que si el apóstol Pablo hubiera conocido al Señor en ese tiempo, segurito se hubiera convertido, ¿verdad? Como se convirtió tiempo más adelante, pero no lo sabemos. Pero entonces, hermanos, ¿quién le reveló a Pablo estas palabras? ¿Quién se las reveló? ¿Han leído ustedes cuando participamos de la mesa del Señor en 1 Corintios 11 que dice, porque yo recibí del Señor? ¿De quién? Del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Pablo no estuvo ahí, hermanos, no estuvo ahí. ¿Quién se lo dijo? Él lo recibió por revelación del Espíritu Santo, sí, es como si él hubiera estado ahí. Entonces muchas de las palabras que vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta de la relación que el apóstol Pablo tenía con el Señor Jesús, aún después de su muerte y su resurrección, y aún cuando no lo había conocido, ¿verdad? Muy bien, vamos al la siguiente slide. En ese slide, hermanos, tenemos 8 versículos de lectura de la lección. Nada más que, si se fijan al principio de la lección,
la lección termina en el versículo 38, capítulo Hechos 20, del 17 al 38. Entonces vamos a estar poniendo ahí unos pasajes de esa lectura y me voy a ir más adelante. En la siguiente slide habla de la enseñanza. Dice, el servicio que se ofrece para la gloria y honra del Señor debe darse con toda integridad y dedicación. Yo creo que todos nosotros hemos sido ejemplo, hemos visto el ejemplo de nuestros pastores, ¿verdad? De la hermana Angélica, el ministerio del pastor Aarón, el ministerio del pastor Pablo, ¿verdad? Y hemos visto toda su dedicación y su integridad para la iglesia, ¿verdad? Y aquí estamos. Ahorita vamos a ver un punto importante en esto. Muy bien. Luego, los personajes que vamos a tener en la siguiente slide van a ser Pablo y los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque los va a mandar traer, lo vamos a ver un momentito adelante, y los va a mandar traer y va a ser una especie de conferencia de pastores. Imagínense que Pablo ya aquí ya está anticipando su muerte, como semejanza les decía con el Señor Jesús, está anticipando su muerte, todavía no puede ir a Éfeso y les va a hablar a los ancianos para que vengan a hablar con él. Imagínense que se hace una conferencia de pastores, qué tremendo, ¿verdad? Imagínense un seminario de pastores con el apóstol Pablo. Y se dice que estos pastores tuvieron que caminar como 32 kilómetros para encontrarse con él. Vamos al siguiente, bueno, es el texto, ya se los había leído en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Fíjense, hermanos, está hablando de su partida, o sea, de su muerte, de su inminente muerte. Ahorita vamos a ver, el Espíritu Santo le revela a Pablo también que le esperan sufrimientos, persecución, cárcel, y dice, pero que acabe mi carrera con gozo. ¿Sí? Todavía él sabe que va a morir, ¿verdad? Y que quizás sea sacrificado, no sabe porque no, solamente se le ha dicho, él todavía no lo ve, todavía no lo vive, pero dice, quiero que mi carrera acabe con gozo, ¿sí? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué dijimos que era el evangelio, hermanos? Las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, para hacerle dar a conocer a la gente antes de que yo me vaya, las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver un poco de contexto. La lección del capítulo 20 comienza ahí y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces nos está hablando de un alboroto que hubo ahí en Macedonia, ¿verdad? Sí, se despidió y salió para ir a Macedonia porque un platero, eso fue en Éfeso, un platero, una persona que hacía estatuillas, empezó a ver que sus ganancias se estaban mermando, estaban bajando sus ganancias, porque cuando Pablo estaba evangelizando a la gente, pues la gente dejó de comprar las estatuillas, todos los ídolos que Demetrio y su grupo de plateros fabricaba. Después de eso, que fue la clase que le tocó al hermano Pruneda, los magos que se habían convertido, los hechiceros que se convirtieron en la campaña que hizo el apóstol Pablo, nos dice la palabra que quemaron sus libros de brujería. Eso está en el capítulo 19. Dice que quemaron todos los libros de hechicería y de brujería, hermanos, que en ese tiempo tenían un gran valor monetario, ¿sí? Eso se comercializaba muy bien. Ya ven como todavía el día de hoy todo eso de las artes y la magia y la hechicería y todo eso se sigue comercializando, pues en ese tiempo también, pero las personas, los hechiceros y todas esas personas que cuando se convirtieron quemaron todos esos libros. Y luego, hermanos, pues hicieron como los quisieron linchar y los quisieron golpear, y entonces todo esto llegó, no sé si ya estamos, ahí estamos, dice que llegó hasta el gobierno, hasta los oficiales de gobierno, es todo este alboroto.
que ahí tenemos en la slide a un señor leyendo un decreto que dijo, ¿saben qué? Yo no encuentro ningún delito en estas personas, no tengo por qué meterlos a la cárcel, no tengo por qué castigarlos, así es que pues yo los voy a dejar libres, porque acuérdense que estaban bajo el dominio de Roma, y si cometemos, dijo esta persona que leyó ese edicto, si cometemos una injusticia, pues Roma nos va a castigar, ¿verdad? Entonces allí se acabó después de ese alboroto que hubo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente slide. Y nos dice ahí en Hechos 20 del 3 al 6, les estoy poniendo ahí los numeritos, hermanos, para que, es que de repente aquí mis notas no aparecen, entonces para si necesitaba, dije pues aquí lo leemos, ¿verdad? Pero había unas personas que estaban acompañando ahí a Pablo. Dice que Pablo estuvo allí 3 meses y le acompañaban, fíjense los nombres de las personas que le acompañaron. En Asia, Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica. Ese segundo era un nombre como de un siervo, era como el primero, el segundo era nombre como de un esclavo. Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Esas eran las personas que estaban acompañando a Pablo. Dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron todos. Hermanos, aquí ese nos se los quiero hacer notar, porque ¿quién escribió este libro? ¿Quién dijimos que lo había escrito? Lucas. Entonces quiere decir, hermanos, que Lucas iba en esa expedición, ¿verdad? Porque él está escribiendo, pero dice, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, aquí hay que ver esto. Lucas iba en esa expedición. ¿Y cuál era la profesión de Lucas? Era doctor. Es importante saber estos detalles por lo que viene más adelante. Vamos a la siguiente slide. Entonces vámonos al versículo 7, donde dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense, hermanos, el domingo, aquí estaba viendo los comentaristas bíblicos y dice que ese primer día de la semana es el domingo. Sí, y por ahí hay unos comentaristas que dicen, no, es que no está bien el domingo, no está bien ir a la iglesia el domingo, porque dicen que en inglés es Sunday y que es el día del sol y que ahí vas a adorar ídolos y cosas de esas, ¿verdad? Pero ya la palabra nos está diciendo que ellos se reunían el primer día de la semana, que era domingo. Entonces, otra cosa que hay que aclarar aquí, hermanos, es que este domingo no era como el domingo de nosotros, que nosotros en nuestra cultura generalmente descansamos el domingo, aunque yo sé que algunos hermanitos aquí por su profesión a veces trabajan el domingo, pero la mayoría en nuestra sociedad descansa el domingo, ¿verdad? Entonces nos dicen que ese discurso se alargó hasta la medianoche. Ustedes a lo mejor piensan, oye, es que Pablo, qué bárbaro, bien bañado, ¿verdad? Pues cómo desde la tarde se puede hacer un servicio para predicar y nos está hablando hasta la medianoche. Pero se acuerdan que estamos hablando, hermanos, de la despedida de Pablo. Él siente que ya le queda poco tiempo, que en muy poco tiempo él va a morir, él va a partir de esta tierra. Entonces a él se le hacía poco el tiempo para estarles hablando. Entonces se dice que su discurso se alargó hasta la medianoche. Luego dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora, hermanos, esas lámparas que estaban ahí no eran como estas lámparas, ¿sí? Esas lámparas eran una especie de antorchas que ponían alrededor del lugar donde Pablo los reunía, y decía que había muchas lámparas. ¿Se fijan el lenguaje que tiene ahí? Había muchas lámparas. Hermanos, esto es
que el lugar estaba muy iluminado, porque acuérdense que en ese tiempo los cristianos estaban siendo acechados y se levantaban muchos rumores y calumnias acerca de ellos, y les decían que había calumnias acerca de los del camino. Entonces para ellos era muy importante que el lugar estuviera bien iluminado, para que se viera que estaban solamente predicando de la palabra de Dios y no estaban haciendo ningunas cosas negativas en esos servicios cristianos. Por eso había muchas luces en ese servicio. Pero imagínense, volvemos, hermanos, los hermanos venían de trabajar todo el día, porque ese había sido un día hábil de trabajo para ellos, no había sido un día de descanso. Vamos a la siguiente slide. Y nos dice el versículo 9: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Sí, vamos a ver los detalles de esta caída de este joven Eutico. El comentario bíblico dice que Eutico no tenía más de 14 años, era un jovencito, sí, estaba allí y probablemente, hermanos, igual venía de trabajar, había estado trabajando todo el día, había muchas lámparas, había mucho calor. Esas lámparas, cuando prendemos una tea, una antorcha o algo, ¿verdad?, que despide un aroma así. Entonces todo ese calor y el cansancio, dice, rendido de un sueño profundo. Hermanos, ese rendido de un sueño profundo, en los versículos griegos dice que este muchachito Eutico, donde viene la traducción de ese verbo, se dice que él estaba luchando para quedarse despierto, ¿sí? O sea, andaba bien cansado, pero nos dice allí, rendido por un sueño profundo. Quiere decir, o sea, aquí está el hermano Pablo, yo no me quiero dormir, esto es muy especial. Él dice que ya se va no sé a dónde, pero está muy triste, no me quiero dormir. Pero este verbo griego nos explica que este muchachito Eutico luchó para no quedarse dormido, pero dice que el sueño lo venció. Al final dice que estaban, hermanos, desde un tercer piso, ¿sí?, en el lugar donde estaban, y Eutico cae, dice, y fue levantado muerto. Otra vez, ¿cuál era la profesión de Lucas? Doctor, era un médico. ¿Quién escribió el libro? Lucas. Entonces, hermanos, quiere decir que Lucas dio fe que Eutico estaba muerto. Vino, le tomó el pulso, a lo mejor le quiso hacer el CPR a ver si resucitaba, ¿verdad? Algo, pero este muchachito Eutico estaba muerto, ¿sí? Y Lucas da testimonio de él porque él era doctor. Entonces vamos a la siguiente que tenemos ahí. Dice en el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Imagínense, hermanos, en la palabra dice que en versículos atrás dice que se hicieron tantos milagros a través del ministerio del apóstol Pablo, que su solo paño o sus cosas hacían milagros, el ser tocado por él. O sea, era tanta la unción que él tenía, que con su solo paño o sus cosas ocurrían milagros, ¿sí? Los milagros no eran por Pablo, era el Señor obrando los milagros a través de él. A lo largo de la historia hemos visto a ciertos ministros como Charles Spurgeon en Inglaterra, varios misioneros que dicen que él, cuando entraba a la fábrica, hermanos, iba entrando y la gente se caía era tanto el poder de Dios, era tanta la presencia de Dios,
que la gente caía a su lado. Otra persona más cerquita de nosotros, aquí el hermano Pedraza también, ¿verdad? Su papá también decía que el Señor hacía cosas portentosas a través de su ministerio, ¿verdad? Uno de ellos que a mí me llama tanto la atención es que, creo que ya se los he comentado, que cuando él y su esposa se iban a casar, lo comentaron afuera en el patio, dijeron: nos vamos a casar, el no sé qué fecha, qué día se casó, hermanito. ¿Qué día fue su boda? Sí. El 8 de abril dijeron la hermana Viola y el hermano Pedraza que se iban a casar. Y cuando ellos entraron a decirle al hermano Pedraza: fíjate, papá, que ya nos vamos a casar el 8 de abril, y el hermano Pedraza les dijo, creo que el hermano les dijo: ya sé que se van a casar el 8 de abril, antes que ellos se lo dijeran. Y le dijo: yo estaba allí cuando acordaron esa fecha. O sea, imagínense, hermanos, la relación que estas personas tenían con el Señor, que podían ver esas cosas, ¿verdad? Incluso nos decía el hermano Pedraza que a veces podía estar en otro lugar y él presenciaba las cosas que pasaban, ¿verdad? Pero eso, hermanos, es un ministerio que cuesta, ¿verdad? Que a mi hermano Pedraza le tiene que haber costado mucha rodilla, lectura de la palabra, ¿verdad? Y pues ahí lo vemos. Recuerdo también, hermanos, en mi propia vida, que vine en la mañana, cuando antes de empezar a trabajar, vine con mis papeles ahí al segundo piso en la casa de la pastora. Y entonces la pastora me dijo: dígame qué quiere, mijita. Entonces prácticamente ella me dijo: sé específica, ¿qué quieres? Entonces yo le dije, con mis papeles en la mano, le dije: hermana, es que yo quiero que estos papeles impacten a un principal y que me contraten. Entonces ella oró así, de esa forma, hermanos. ¿Y saben qué me dijo al final? Vaya confiada, mijita, ya está hecho. Hermanos, como a las 10 de la mañana regresé yo con la pastora y le dije: pastora, ya está hecho, ¿sí? El Señor respalda la oración y respaldó sus palabras. Otro hecho que me pasó en mi propia vida, hermanos, que bueno, para ser maestro también tienes que pasar una serie de exámenes y certificaciones, que para uno que vienes en un patrón de pensamiento en español, tienes que presentar todos tus exámenes aquí en inglés. Entonces, me acuerdo que era un lunes y era un culto de oración, y entonces yo pedí la oración porque iba a presentar mi último examen de certificación. Entonces, y si no lo pasas, hermano, te dicen: muchas gracias, mijita, regrésese a su país o vaya y dedíquese a otra cosa, pero muchas gracias, ¿verdad? Entonces recuerdo yo que yo pedí la oración y yo creo caminando ahí por donde está el reloj, cuando sentí una mano en mi hombro. Y entonces yo sentí esa mano ahí y me dijo, volteé, era la hermana Tijerina. Entonces, si no la conocen, a ver, hermana Tijerina, levanta la mano, aquí está todavía nuestra hermana Tijerina, ahí está atrás. Entonces me dijo mi hermana Tijerina: así dice el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Hermanos, ese examen lo presenté un martes y para la gloria de Dios lo pasé. Ya me certifiqué y ya me pude quedar aquí, ¿verdad? Ya no me tuvieron que decir: váyase para su país, mijita, ¿verdad? Ya me pude quedar aquí. Pero esas experiencias, hermanos, son para todos nosotros, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces todos esos milagros, todo ese ministerio de liberación de la pastora Angélica, que decían que le traían los endemoniados aquí y ella oraba por ellos y los liberaba, enfermos. Una vez escuché un testimonio del pastor Aarón, no por él, por la persona que fue sanada. Escuché que había un niño que tenía un pie más plano o lo tenía más largo que otro, y en ese momento, cuando el pastor oró por él, sus pies se
se compusieron, hermanos, ¿sí? Entonces ese Dios de milagros sigue siendo el mismo, y aquí está, ahí está para usted y para mí. Nada más está de que te atrevas a tocarlo, como la mujer de flujo, ¿verdad? Él está aquí, pero atrévete a tocarlo, atrévete a acercarte a Él y vas a ver los milagros fluir en tu vida. Vamos a la siguiente. Dice en el versículo 11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló Pablo largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, ¿se acuerdan la otra slide? Decía que Pablo había predicado hasta las 12 y en eso se cae Eutico, ¿verdad? Y se muere. Oran por él, Eutico se resucita. ¿Y qué pasa con Pablo? Sigue predicando, dice que hasta el alba, o sea, siguió hasta el amanecer predicando. Y la gente ahí que no se iba, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver. Si la gente en esa reunión donde estaba el apóstol Pablo hubiera dicho: no, hombre, fíjense que se reunieron los del camino, se reunieron los cristianos, pero fíjense que se les murió un joven de 14 años. Eso hubiera dejado quizás una muy mala impresión para los cristianos. Pero cuando Eutico se resucita, hermanos, no, hombre, corrió como pólvora, ¿verdad? Eutico se resucitó y eso ayudó más a que el evangelio se levantara, ¿sí? Aquí la enseñanza que hay para nosotros, hermanos, es mucho cuidado que no estemos dormidos espiritualmente. No nos vaya a pasar como Eutico, no nos vayamos a quedar dormidos y nos muramos, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces hay que estar bien despiertos. Les digo que esta clase es sobre todo para los cristianos. Vamos a la siguiente slide. Ahí viene el punto de su libro de escuela dominical que dice: se debe servir al Señor con humildad e integridad. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí, para que no se me olvidara, le puse entre paréntesis, hermanos, que caminaron como 36 millas. Hizo que vinieran los hermanos de Éfeso. Algunos dicen: ¿por qué no llegó primero a Éfeso y luego se fue a hablar con ellos? Porque el apóstol Pablo ya tenía un sentido de urgencia, ¿sí? Decía: pues a lo mejor ya no llego, o sea, no sabía qué le iba a pasar, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo: vas a sufrir tribulaciones, te va a pasar esto, prepárate, ¿verdad? Entonces él tenía un sentido de urgencia y dijo: mejor llamo a los ancianos y que vengan y escuchen esta conferencia que yo les voy a dar. Entonces, ahora, hermanos, estos ancianos, pudiéramos decir que nos dice el libro de escuela dominical que eran llamados como obispos, o como dice episcopos o supervisores. Eran como los pastores encargados de la obra que tenían que supervisar a la iglesia. Entonces por eso los mandó llamar y les dijo: vengan para acá. Y ellos tuvieron que caminar hasta 36 millas, que no sé de aquí a dónde sean 36 millas, será a Harlingen más o menos. Eso tuvieron que caminar para ir a ver a Pablo. Vamos al siguiente slide. Dice, yo le puse ahí que hubo una reunión especial en Mileto, porque ahí los mandó llamar. Dice el versículo 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Muy bien, hermanos, fíjense cómo Pablo está diciendo: yo mismo me pongo de ejemplo cómo me he portado. ¿Sí? Ustedes no van a poder dar mal testimonio de mí, porque ustedes me han visto cómo me he comportado yo entre vosotros todo el tiempo. Dice, desde el primer día, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Con toda humildad, hermanos. Ahorita hay todo un boom en las redes sociales de gente
que se está autopromoviendo en el evangelio y que dicen, hombre, sí, te mando un paño para que te sane, y la rosa salvadora o sanadora o la sábana sanadora, ¿verdad? Si me manda $100 o no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, mucha gente también busca su propia, pues, autofama, ¿verdad? Miren, yo soy bien popular, tienen mucha popularidad y estoy monetizando en las redes sociales, pero el apóstol Pablo dice, vean que yo no, yo soy humilde. Y aquí, hermanos, vamos a recordar la palabra donde dice, el Señor atiende al humilde, pero al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos, ¿verdad? Entonces Pablo, fíjense, hermanos, otra cosa del apóstol Pablo, todavía no se había inventado la imprenta. Estas palabras todavía no estaban hechas en una Biblia. ¿Y quién le reveló toda esta escritura al apóstol Pablo? Volvemos a lo mismo, el mismo Espíritu le revelaba. Dice, sirviendo toda humildad y con muchas lágrimas. Hermanos, aquí esta frase, con muchas lágrimas, yo escuché a la pastora Angélica decir que había llorado por muchos de nosotros. A los pastores también los he escuchado decir que ellos han llorado por los miembros, por cosas que suceden, ¿verdad? Se lloran con los que lloramos y ríen con los que reímos, ¿verdad? Se gozan con los que gozamos, pero nosotros hemos escuchado de ellos, ¿verdad? También que con muchas lágrimas han velado por nosotros. Vamos al siguiente. Dice la siguiente slide. Dice, Pablo predicaba en público y en las casas. Dice el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo Pablo dice, en ese tiempo se usaba predicar, no había iglesias todavía, no se habían construido los templos, entonces él predicaba en las casas de algunos hermanos que le abrían la puerta, o predicaba en público en las plazas donde le daban oportunidad, ¿verdad? Él estaba predicando ahí, predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Dice, y nada, no me avergüenzo. Gerardo siempre dice que él cuando anda escogiendo los aguacates en el H-E-B, ¿verdad? Pero la verdad es que yo lo he visto en donde nos paramos, él predica. Una vez en un aeropuerto íbamos a salir y me acuerdo que estábamos en España y tuvimos que esperar como 4 horas en la salida del avión, y estaba una muchacha ahí, y no sé por qué los españoles son muy, como que no creen en Jesús, no creen en nada. Entonces mi esposo ahí le estuvo predicando a la muchacha, y entonces me dice, ya se vino bien predicada. Ya me vine, dijo, pero ya las dejé bien predicadas. Hace como un mes, hace 2 semanas llevó al perrito a la estética, y igual la señora que baña al perrito y lo arregla, ¿verdad? Que le hace grooming, pues también, no, hombre, es que esos cristianos, no sé qué, que dicen que creen en Dios. Igual dijo Gerardo, pues yo dije, aquí entro. Y allí les predicó, ¿verdad? Dijo, pues ya les dije a las de los perritos también, pero ¿a dónde va, hermanos? ¿A dónde va? Él siempre anda predicando, ¿verdad? Siempre les va, dice, ya las dejé bien predicadas de aquí a las señoras. Vamos a la siguiente slide, del versículo 22. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que es el texto de la lección. Fíjense, hermanos, a Pablo el Espíritu Santo le dice que va a sufrir prisiones. En todas partes le dan testimonio diciéndole que le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Se acuerdan de un personaje
que le dijeron, ve a Nínive y predícales, porque necesito predicarle esa ciudad. ¿Sí se acuerdan de ese personaje? ¿Quién fue? Jonás, ¿verdad? A Jonás se le dijo, vas a ir a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No voy, ¿verdad? Me caen gordos los de Nínive, o yo no sé qué haya dicho, ¿verdad? Pero él dijo, no voy. A Jonás se le estaba diciendo, vas a ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Y él dijo, no voy. ¿Qué pasó? Iba en un barco, había una tempestad grande y él estaba dormido, ¿verdad? Y vienen los hombres y le dicen, oye, levántate, ¿que no ves la tempestad? Y ya él dice, ha de ser por mí, ha de ser por mí. Entonces, ¿qué hicieron los hombres, hermanos? Lo arrojaron por la borda y ahí es donde nos dice la palabra que un gran pez lo tragó, ¿verdad? Entonces Jonás ahí pagó su boleto para subirse a ese barco, ¿verdad? Y luego le pasó eso que le pasó, la tempestad, lo arrojan, hermanos, pero pagó su boleto, ¿verdad? Así somos muchos de nosotros, a veces nos equivocamos, hermanos. Tomamos una mala decisión. Está bien, tomaste tu mala decisión porque el Señor nos da libre albedrío, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no. En la escuela todos los días hacen un juramento o les hacen un consejo y al final les dicen, sea que lo que hagas esté bien o mal, la elección es tuya. Termina ese dicho con the choice is yours, ¿verdad? Tú vas a elegir si lo que hagas está bien o esté mal. Entonces él pagó su boleto y pues le fue mal, ¿verdad? Entonces el consejo para nosotros es seguir la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Y no tomar nuestras decisiones que quizás pensamos nosotros que son mejores, pero a veces nos dicen la palabra, a veces tus decisiones son destino de muerte, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que él, a pesar que le dijeron cuando llegues a Jerusalén algo malo te va a pasar, él dijo, en nada estimo preciosa mi vida, como quiera voy para allá, el Señor sabe lo que me va a pasar. Vamos a la siguiente slide y vamos a ver el versículo 25, donde dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Sí, ahí ya les dice que cómo reaccionaríamos nosotros si nos dicen, oye, ya no vas a ver más mi rostro. ¿Qué pasará? Nos están anunciando que ya va a partir con el Señor, ¿verdad? Recordaba aquí también yo un domingo que fuimos a despedir a nuestra pastora, ¿verdad? Que nos dijeron, pueden venir a verla, y entramos casi toda la iglesia, ¿verdad? El pastor nos dejó entrar a su casa y nos despedimos de ella porque ya nuestra pastora estaba próxima a partir con el Señor. Pero se quedan pues todos los obispos y todos esos pastores muy mortificados porque Pablo les dice, ya no van a ver más mi rostro. Vamos a la siguiente slide. Dice aquí, hermanos, el expositor de la escuela dominical, que el apóstol Pablo dio prioridad a dos aspectos muy importantes en la iglesia, dos aspectos básicos del ministerio cristiano, la evangelización y el discipulado. Dice el inciso A. No solo era importante levantar las manos y aceptar a Cristo, inciso B, también les impartía las enseñanzas para ser cristianos sólidos, fieles discípulos de Cristo. Por eso dice que, ¿se acuerdan en la lección que di que él iba por un lado de viaje y luego se regresaba por los mismos pueblos, hermanos, para afianzar la fe de los cristianos, ¿sí? Entonces no es nada más emoción de un momento, sí levanto mis manos, ¿verdad? Pero mañana vuelvo a lo mismo. No, es ok, hoy aceptas al Señor, pero necesitamos que te disipules, que te afiances y que seas un cristiano sólido en la fe. Muy bien, vamos a la siguiente. Dice el inciso A, ese versículo, eso lo tienen ahí en el expositor de la escuela dominical. Dice, con firmeza frente a pruebas y peligros. La visión pastoral de Pablo no solo mantenía una mirada hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Pablo no podía predecir lo que le ocurriría en Jerusalén, pero el Espíritu Santo le advirtió que le esperaban, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Ahora aquí, hermanos, reflexionando en nuestra iglesia,
Podemos decir que nosotros tenemos un pasado, hemos tenido un pasado glorioso. De aquí mencionábamos en otras clases que han salido pastores, cantantes, músicos, evangelistas, ¿verdad? Gente muy destacada que está ahorita en el medio cristiano. Pero el reto que nos tiene la lección a nosotros, hermanos, es el futuro, ¿sí? Ok, ya tenemos un pasado glorioso de milagros, de tantas cosas que han pasado en este templo. Ahora nuestro reto es el futuro. ¿Cuál debe ser nuestra misión como miembros o cristianos de este templo? Pues nuestra misión debería ser apoyar, ¿verdad?, los proyectos que hay en este templo. Ahorita al final el pastor va a pasar a contarnos algo de esos proyectos que tiene la iglesia a futuro, pero nuestra misión debe de ser poner todo empeño para apoyar los proyectos que tiene la iglesia, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice el punto B del expositor, con metas de conservación y de fidelidad. Fíjense, ahí les puse en el versículo 26 ese por tanto en rojo, hermanos, ¿sí lo ven? Por tanto en rojo, porque en los siguientes versículos el apóstol Pablo nos va a hablar de 3 por tantos, y este es el primero en el versículo 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él le había predicado a toda la gente que estaba a su alrededor, a los vecinos, a sus amigos y quizás hasta a sus enemigos, ¿verdad? No he rehuido predicarles, porque ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Porque estoy limpio de la sangre de todos. O sea que nosotros tenemos que predicar porque pues la sangre de nuestro hermano corre peligro, ¿verdad?, si no le predicamos. Luego dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, hermanos, la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. No nos costó a nosotros, le costó al Señor, ¿sí? Entonces dice, mirad por vosotros. ¿Quién es vosotros, hermanos? Todos nosotros. Cuidado, porque tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Donde quiera que nos vean, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Aprobado, no reprobado, ¿sí? Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que donde nos vean nuestro testimonio sea limpio, no tenemos de qué avergonzarnos. Y sigue el versículo, que traza bien la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, les dije, este es un llamado a la iglesia. Entonces, fíjense en ustedes mismos y por el rebaño. El rebaño es la grey, la iglesia, y lo dice para apacentar. ¿Qué es apacentar? De acuerdo al verbo griego, por eso lo puse aquí en rojo para que no se me olvidara, es alimentar a la iglesia, es dirigir a la iglesia o atenderla, ¿sí? Dice la iglesia, apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, ¿sí? Vamos al siguiente. Dice el punto 3, ¿sí lo tenemos ahí? Dice, los efectos del servicio deben durar más que el servidor. A ver, ¿estamos de acuerdo ahí, hermanos? ¿Están viendo la fotito que tenemos ahí? La foto de nuestra pastora fundadora de esta iglesia, que dice que comenzó con un grupo de damas y que luego compró el terreno, y luego por ahí tenemos fotitos donde ella misma anda haciendo pozos y las hermanas limpiando el terreno. Y luego cuando está la construcción, el viejo templo y el nuevo templo, ¿verdad? Entonces, ¿se cumplió este punto? Los efectos van a durar más que el servidor. Nuestra pastora ya está con el Señor, pero su obra, como dice en la palabra, sus hechos con ellos siguen. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida
Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros, vamos a ver ahí. ¿Quiénes serán los lobos rapaces, hermanos? Ahorita en nuestros días pueden ser todos esos influencers que están ahí, pues algunos sí están predicando, ¿verdad? Pero otros están ahí medio dudosos, ¿verdad? Y esos son los lobos rapaces. Hace días me tocó ver un video y lo posteó un primo de mi esposo que decía, el video decía: aquí estoy yo ya ayudándole al pastor Avaricio, así era el nombre, al pastor Avaricio, porque el pastor Avaricio está vendiendo unos terrenos celestiales. Y así lo decía con mucho énfasis: apúrese, ¿quiere usted tener su casa celestial asegurada? Solamente de down payment, de enganche, deme $5,000, porque el terreno cuesta 100,000, hermanos. El terreno cuesta 100,000, pero mándeme $5,000 y usted tiene asegurado su terreno celestial. Oiga, hermanos, digo, bueno, o sea, ¿qué está pasando, verdad? ¿Habrá incautos que caigan en eso? Ahí están los lobos rapaces esperando por la gente, ¿verdad? Y quieras que no, hay gente que yo creo que cae, ¿verdad? En esos anuncios. Dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esa palabra perversa, hermanos, viene del griego que dice personas que pervertirán la sana doctrina. ¿Sí? Que van a supuestamente a enseñar cosas positivas, pero que no lo van a hacer, ¿sí? Entonces dice, van a hablar cosas perversas para arrasar tras de sí a los discípulos, ¿verdad? Va a haber personas que digan cosas perversas, pero lo que me llama la atención de este versículo, hermanos, vean la primera parte: de vosotros mismos. ¿Quiénes somos vosotros mismos? Nosotros, la iglesia, y aquí a lo mejor vamos a decir como Judas: ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero mucho cuidado, hermanos, porque el apóstol Pablo, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Cómo vio él lo de la resurrección? ¿Cómo vio él lo de la Santa Cena? ¿Quién se lo reveló? El mismo Espíritu Santo. Entonces él está diciendo, de vosotros mismos. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con seguir a todos esos influencers, ¿verdad? Que no están predicando la sana doctrina. Hay que tener cuidado con todo eso. Vámonos a la siguiente. Dice allí, ahí viene otro por tanto, este es el tercero, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él nos está diciendo que él no andaba predicando la palabra de Dios por oro ni por plata, ¿verdad? Él no había codiciado nada de eso. Es tan positivo el apóstol Pablo que se puede poner de ejemplo: yo no he codiciado nada. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. A mí me impresionó este versículo, hermanos, por eso lo puse en rojo. Dice, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y por si alguno de ustedes no lo sabían, el apóstol Pablo confeccionaba tiendas, o sea, las tents. Y eso, si lo quieren buscar, está en Hechos 18:3, donde dice que él, ese era su oficio, él confeccionaba tiendas, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que él mismo no ha buscado nada, sino que aparte de que predicaba, él trabajaba. Aunque dice en otro versículo, hermanos, dice, creo que es en Tesalonicenses, dice, aunque me era lícito vivir del evangelio, porque él mismo dice, el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio, aunque lo puedo hacer, no lo hago, porque para lo que yo necesito, estas manos me han servido.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese lo puse en rojo ahí, hermanos, y le puse un star ahí, un asterisco. ¿Saben por qué se lo puse, hermanos? Porque si ustedes van a los evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y yo me la pasé bastante rato buscándolo y no lo encontré, allí no viene esta frase, más bienaventurado es dar que recibir. No la hallé. Si la encuentra, qué bueno, ¿verdad? Pero aquí dice en la nota del comentario bíblico, dice que esta nota es del pastor John MacArthur. Dice, esta es la única cita directa del ministerio terrenal de Jesús que no se encuentra en los evangelios. Dice, aparte dice que en Juan 21:25 dice que la Biblia no registra todos los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, esta otra vez volvemos. ¿Quién le reveló esto a Pablo? El mismo Espíritu de Dios, del Señor, ¿verdad? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Muy bien, vamos a la siguiente, la siguiente slide dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco que lo iba a llevar a su destino. Muy bien, vamos a la siguiente. Y pues allí tenemos, es la última slide que vimos. Hermanos, esperemos que esta clase haya sido de provecho para ustedes y recordar, como nos dice en Isaías, que en la palabra vamos a encontrar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que encierran para nuestra vida. Y el llamado para hoy, de acuerdo a esta lección, fue la evangelización y hacer discípulos, afianzar a los nuevos hermanos que vengan, ¿verdad? Afianzarlos en la fe. Y apoyar, otro punto que tomó la lección fue no olvidar nuestras bases, no olvidar nuestro pasado, pero como decía el apóstol Pablo, no olvidando lo que dejo atrás, me extiendo al frente al llamado del supremo llamamiento, ¿verdad? Esperemos las grandes cosas que el Señor todavía tiene para nosotros, ¿ok? Pues Dios les bendiga, hermanos, esperemos que haya sido de provecho esta lección y que no la olvidemos.